Muy buenas noches. La Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos y fondos que tenían presupuestos de miles de millones de pesos y que ahora el gobierno podrá disponer de estos recursos. Desaparecerán fideicomisos para proyectos científicos y tecnológicos, para la atención de desastres naturales y también de ayuda y asistencia y reparación de la ley de víctimas, entre muchos otros. Para debatir este tema, saludo a Ana Laura Magaloni. Ana, muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches. Sabino Bastidas, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, Ana Laura, Luis. Y Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches a todos. Déjame empezar contigo, Luis. ¿Cómo ves la desaparición de los fideicomisos? Bueno, yo creo que hay que recordar por qué existen fideicomisos. Y creo que los fideicomisos existen por dos razones. Una, porque en el pasado, cuando tuvimos crisis económicas y teníamos que implicaba hacer un programa de ajuste, se ajustaba el gasto en muchas cosas en las que no es apropiado ajustarlo. Y por lo tanto se requería crear un esquema que protegiera el gasto estratégico en ciertos sectores, porque esos sectores son importantes desde el punto de vista a largo plazo. La segunda razón por la que se nacieron los fideicomisos es porque muchos grupos decían, oye, en materia de ciencia, en materia de investigación, en materia de cine, de arte, en materia de atención a las víctimas de terremotos y huracanes y en otras muchas materias, necesitamos una política de Estado. Y esa política de Estado implica un compromiso de recursos permanente que no esté sujeto a los vaivenes de las modas, de las negociaciones en la Cámara de Diputados, de los moches, etcétera. Y entonces, para afianzar la política de Estado en las áreas críticas, se creó una figura que es el fideicomiso, que tiene unas reglas de operación y que permite, por lo tanto, aislar los recortes cuando hay una crisis y, por otro lado, tener una política de largo plazo que es la única que funciona para poder avanzar en este tipo de materias como la ciencia, las artes, los desastres y todas estas que tienen un componente de largo plazo que es muy importante. Bueno, lo que estamos viendo ahora con esta propuesta del presidente López Obrador y la Cámara de Diputados es que por la crisis piensan que requieren más dinero y entonces van a cortar donde supuestamente no se debe de cortar. Y por otro lado, el presidente prefiere que los recipiendarios de estos recursos sepan que los recursos vienen directamente de él y que por lo tanto se vuelvan a sujetar al proceso político de negociación anual con el Ejecutivo y con el Congreso, y se termine con la política de Estado y se vuelva una política de intercambio de favores y control político. Porque en el fondo, lo que este gobierno ha mostrado en los primeros 2 años es que quiere concentrar el poder, y concentrar el poder implica concentrar la asignación del presupuesto. Entonces, todo lo que no venga etiquetado de que viene de parte de Andrés Manuel López Obrador, él lo ve como ineficiente, como innecesario, y por lo tanto él prefiere arrogarse la prerrogativa de él ser el que dice voy a apoyar al cine o no lo voy a apoyar. Lo que va a suceder es que vamos a acabar apoyando menos. Y además hay otra cosa que es muy importante, citando al Lord Acton. El poder corrompe, la concentración del poder corrompe absolutamente, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, en la medida en la que tengamos una mayor concentración en la asignación del gasto, al final vamos a acabar con más y no con menos corrupción. Sí, porque esto es importante, Ana Laura, que el gobierno argumenta que lo que pasa es que había mucha corrupción en los fideicomisos. Por cierto, lo mismo argumentaba para el aeropuerto de la Ciudad de México, para las guarderías, para el Seguro Popular, para los proyectos de energía limpia, y a todos los terminó desapareciendo de machetazo. Sí, exactamente eso, Leo. O sea, parece ser que corrupción es la palabra mágica, el conjuro perfecto para deshacer instituciones, para cambiar las cosas, para poner machetes en cosas que es más difícil resolver y
y volverlos no corruptos, digamos. Si lo tomamos en serio, yo no creo que haya un rincón en la administración que no haya tenido malos manejos. La corrupción formó parte de la forma de ejercer el poder del viejo régimen y nunca hemos transformado las burocracias para que se acabe por completo. Pero lo lamentable es que Andrés Manuel López Obrador tampoco lo está haciendo. O sea, me impresionó la denuncia de Jaime Cárdenas del Instituto para devolverle al pueblo lo robado y que no pase nada. Entonces, el asunto de los fideicomisos no se trata de corrupción. Si bien es cierto que como digo, debe haber habido malos manejos en muchos lados, no solamente en el mundo de los fideicomisos, yo creo que tiene que ver más con un asunto político. A mí me parece que los científicos, los creadores, los cineastas nunca van a ser un electorado fiel a Andrés Manuel, digamos. No. Son por definición los grupos más críticos, los grupos que hacen resistencias a los grupos que van a levantar la voz. Y esa es parte. Y son parte de la élite, ¿no? Digamos, podremos decir. Pero la función ni siquiera es élite, esta es clase media que se dedica a investigar, élite en lo que hacen. Digo, lo que hacen sí. son... Yo creo que esta es una forma de decir dónde conviene más tener este dinero. Nos conviene más ahorita en la manifestación de Tabasco, que ya cerraron las carreteras, que piden sus ayudas, o seguirlo manteniendo para los creadores, los científicos. Esta es una reasignación de recursos, a mí me parece, al electorado potencialmente más fiel hacia Andrés Manuel y que no tiene nada que ver con corrupción. O sea, la corrupción, si la queremos combatir, es otro tipo de reformas. No es desaparecerlas, ni las transferencias directas, es hacer una arquitectura de procesos y un sistema de controles que te permitiera ir cerrando las puertas a la corrupción. Esta no es la lucha contra la corrupción, es lo que quiero decir. Esta es una lucha política. Y ahorita Andrés Manuel va a construir una base social muy sólida que va a votar por Morena, por las transferencias, por la lealtad a un presidente que los ha volteado a ver, que habla solamente de ellos y donde los recursos públicos se están transfiriendo directamente a esa población. Y de esto se trata esto. Ana, entonces, no tratemos de ponerle otro tipo de racionalidad, digamos, ¿no? Esta es política. Pero parece una racionalidad exitosa, pues, a ver... El presidente lo que está diciendo es yo le voy a dar dinero a mi base electoral y esto no me da nada con los científicos, con los académicos, con los artistas, etcétera, pues venga la lana. Yo creo que de eso se trata. Entonces, tratar de argumentar de que los fideicomisos sirven, de que no, esa no es la racionalidad de la que está hablando Andrés Manuel. Su racionalidad es política y es electoral y es fidelidad hacia el partido. Y desde esa perspectiva lo que está haciendo es impecable, ¿no? Los costos pues van a estar para las instituciones, entre ellas el CIDE, digamos, pero pues para los propósitos de Andrés Manuel me parece que esta medida se alinea perfecto con lo que está haciendo hoy el presidente. Sabino, decisión impecable desde el punto de vista político del presidente. Pues mira, nunca el estilo personal de gobernar fue tan personal. Lo que estamos viendo es más de lo que hemos visto de Andrés Manuel López Obrador en términos de una estrategia claramente política. Yo creo que había que dar el debate de los fideicomisos. Yo creo que es un debate sofisticado, es un debate técnico. Yo creo que tiene parcialmente la razón en cuanto a que ha habido un abuso en muchos de los fideicomisos. Varias administraciones públicas abusaron de la figura del fideicomiso. Es un tema muy sofisticado, muy técnico. Había que dar esta discusión, pero el problema es que la razón parcial informa la razón total del presidente. Es decir, por algunos casos, por algunos temas, como lo acaban de decir ustedes, en lugar de operar en la época de la complejidad política, en una época tan sofisticada de la política y del mundo, en lugar de operar con microcirugía, ni siquiera toma el bisturí, toma el machete, abre y de cuajo toma decisiones bruscas, abruptas. Y lo que está haciendo en el fondo es eliminando toda la intermediación política.
Lo que está pasando, y creo que es hacia donde hay que tener el foco, es la tendencia hacia dónde nos puede llevar y hasta dónde nos puede llevar. Claramente el presidente, pues todo lo estamos analizando, por más que opinaron voces, por más que aparecieron voces, por más críticas que hubo, yo creo que también hay gente que deja de tenerle simpatía o afecto a ciertas políticas o ciertas decisiones. Pero lo que está haciendo el presidente es, al final, tratando de quedarse él y su imaginario de pueblo, él y su idea de pueblo, en construir una relación directa sin intermediarios. Y yo creo que no nos perdamos en la visión, no es la aduana del 21 es provisional. El gran proyecto es pensar hasta dónde puede llegar esto en el 24, cuál es la tendencia, a dónde va el presidente, qué quiere hacer con esto, porque hay un proceso político en marcha y eso es lo que yo creo que debemos en el debate democrático desentrañar. ¿Qué quiere el presidente lograr con esto? No lo veamos debate por debate, veamos toda la película, tratemos de inferir y de construir cuál es el gran argumento. Y yo creo que ese argumento, en la lógica del presidente, de quedarse él con su imaginario de pueblo, él con su idea de pueblo, es muy desestructurador de la democracia, pero además es irreal. El presidente no se puede quedar él con su visión de pueblo, porque aquí hay un país muy complejo, lleno de sofisticación, lleno de problemas, que se le puede salir de control, porque empecé diciendo, el estilo personal de gobernar nunca fue tan personal. Es que el presidente no se puede quedar solo, porque este país ya no lo gobierna un solo hombre. Hace mucho tiempo que el presidencialismo se agotó, y hay que recordarle al presidente que la propia institución ya tiene un deterioro político previo a su llegada, que es resultado de una erosión, de una falta de desarrollo institucional, que se requerían muchos contrapesos, muchos elementos compartidos de poder, y que él quedándose solo no es que él tenga el poder político, es que al final esto se va a salir de control. Entonces, lo que nosotros creo que tenemos que aportar en el debate, y lo que quiero traer a la mesa es cuál es la tendencia, hasta dónde puede llegar esta visión del presidente, este estilo. Lo hizo con las guarderías, lo hizo con el aeropuerto, ahora lo hace con los fideicomisos, y nos vamos quedando en el debate tema por tema, caso por caso, sí, claro, cuando lo que hay que ver es toda la película y hacia dónde nos puede llevar. Porque creo que las instituciones y la democracia de este país pueden y deben ser más fuertes eventualmente para resistir ante las tentaciones autoritarias o las regresiones autoritarias. No hay ninguna transición a la democracia que no haya padecido regresiones autoritarias. Es normal, y lo que hay que hacer es contenerlas y tener la convicción democrática para resistirlas. Déjame darle un giro a la discusión, Luis, porque en el fondo también está el tema de hasta dónde el Estado debe de financiar a científicos, a deportistas de alto nivel, a creadores, a cineastas, etcétera. Hay la visión, digamos, voy a poner estadounidense, de que el mercado sea el que los financie, ¿no? Fundaciones junto con empresas, fundaciones de la sociedad civil. Y hay la visión, déjame ponerlo, europea, de que el Estado debe de intervenir y debe de gastar para beneficiar a los científicos, artistas, deportistas de alto nivel, etcétera. ¿Cómo insertar en este debate esto de cuestión de los fideicomisos? Bueno, si tuviéramos esa lectura, la posición del presidente López Obrador es 100% neoliberal. Sí, 100%, totalmente. Que el Estado no se meta en 100%, o sea, que el Estado no se meta en la ciencia, que el Estado no se meta en el cine, ni se meta tampoco en la astronomía, ni en el desarrollo de matemáticas de altos vuelos, ni tampoco rescate cuando venga un huracán y se lleve casas y vidas que el mercado solito reconstruya, ¿no? Pues eso es un poco lo que está diciendo. Sí. No creo que esas, digo, hay un fondo en ese sentido. Creo que el fondo es más bien político, como decía Laura, en el sentido de, y Sabino, de la concentración del poder. Él quiere decidir en qué se gastan las cosas. Entonces, creo que el más del 90%, 95% de las personas que trabajan con los recursos de esos fideicomisos votaron para Andrés Manuel López Obrador.
Sí, sí. O sea, porque muestran una forma de ver el mundo, que mencionas tú, europea, de que es necesario el papel del Estado para apuntalar la medicina. Por ejemplo, en la UNAM, la gran casa de estudios, la máxima casa de estudios de México, hay un conjunto de centros de investigación de muy alto nivel, todos ellos están financiados parcial o totalmente por fideicomisos. Bueno, la gran mayoría de todas esas personas votaron probablemente por Andrés Manuel López Obrador, con una esperanza de que Andrés Manuel iba a cambiar la relación del Estado con la ciudadanía, en el sentido de que el Estado no merme los recursos de los ciudadanos, sino medre con ellos. El problema es que al terminar con esta figura de fideicomiso, que por cierto en inglés se dice trust, confianza, Trust, sí. En español fideicomiso quiere decir también confianza, por el deber fiduciario que tienes, ¿no? O sea, está basado en la confianza. Y lo que está haciendo al destruirlos es precisamente destruir esta confianza y concentrar el poder. Démosle el beneficio de la duda, digamos, Andrés Manuel es una persona impecablemente honesta y va a asignar los recursos para los mexicanos más necesitados, y no desde un punto de vista electoral, sino lo va a hacer de una manera perfectamente correcta. El próximo presidente de México, cuando sea él o ella la que tiene que decidir qué científicos merecen un subsidio, qué cineastas o qué tipo de cine, con qué tipo de críticas el cine, lo que vamos a tener es una ciencia que va a empezar a tener adjetivos, y un cine que no va a empezar, que va a dejar de tener arte, y que lo único que va a tratar de hacer es complacer a la burocracia para que la burocracia le mande los recursos. Y eso es una receta precisamente de un país premoderno. Entonces, si realmente el presidente quiere ayudar a la sociedad mexicana para progresar y mejorar, tiene que apostar a favor de la ciencia y las artes y la explotación de la creatividad mexicana, que es mucha. Y los fideicomisos son parte, no es la única solución, por cierto, pero sí es parte del andamiaje que se requiere para la construcción de una confianza que te lleve a ese tipo de desarrollos más sofisticados. Tenemos que tener una aspiración. Digamos, un presidente que piensa que el mexicano no puede competir y no puede ganar. Y debemos tratar de ganar en los Juegos Olímpicos, porque un triunfo en los Juegos Olímpicos le permite a la sociedad imaginarse un futuro posible, como también aspirar a ganar premios Nobel. Y los premios Nobel pueden salir del CIMESTAF, del Centro de Matemáticas de la UNAM y del Politécnico, y otros muchos que ahora se van a ver mermados sus recursos por los recortes que implica esta destrucción de la confianza y de los fideicomisos. De lo que estamos hablando es del posible control político, Ana Laura, de estas comunidades, la científica, académica, artística, deportiva, porque al final del día, si el apoyo ahora lo va a dar el gobierno directo, antes lo daban los comités técnicos del fideicomiso con una serie de reglas, por cierto, el que yo conozco, el del CIDE, reglas muy duras, muy severas que tenía el comité técnico. Ahora lo va a dar el gobierno. Entonces, pues los gobiernos son órganos políticos que van a querer tener el control de los beneficiarios, ¿no? Sí. Y habría que preguntarnos si nos va a alcanzar el dinero para que den esos apoyos. O sea, también, yo creo que en la escasez de dinero, creo que los que van primero van a ser la base más fiel, digamos. Sí. O sea, como que esto es un poco lo que yo quería decir. O sea, tenemos un conjunto de recursos que en términos estratégicos te conviene trasladarlos de un grupo a otro, en términos estratégicos, electorales, políticos y de fuerza a nivel de territorio. Pero los fideicomisos es un abanico de opciones. El fideicomiso es un contrato que tiene muchas posibles redacciones, pero entonces tienes el Fondem. ¿Qué vamos a hacer con un desastre natural? Pues habíamos pensado que tener un fideicomiso te aseguraba que no dependía de los recursos presupuestales de cada año, sino que había un fondo para desastres ambientales. Pero el fideicomiso de ciencia y tecnología, para empezar, sí me gustaría decir que no está formado de recursos públicos, que justo lo que le da a las instituciones como el CIDE es autonomía respecto de los recursos públicos. Lo que está en ese fideicomiso es producto del trabajo de los profesores del CIDE, son los
los overheads de los proyectos que tenemos, y eso que hemos trabajado por muchísimos años y nos da posibilidad de dar becas, de hacer congresos, de financiar publicaciones, y tiene un comité súper estricto del cual tú sabes, Leo, o sea, tú eras la cabeza de esa parte del CIDE, digamos. Entonces, es una diversidad de problemas los que abarcan los fideicomisos, es una estructura flexible de distintos contenidos, seguramente ha habido abusos, pero quedarte sin el instrumento en términos de administración y de instituciones académicas y del cine y de los desastres ambientales es no solamente un desastre, es irresponsable, porque a esas comunidades van a dejar de hacer su trabajo. O sea, el CIDE y la comunidad que estamos ahí adentro, pues sin el fideicomiso, pues perdemos como 50% de la posibilidad de seguir haciendo lo que ya estábamos haciendo con unos recortes presupuestales durísimos. Eran nuestros salvavidas. Entonces, ni siquiera tendría derecho a disponer de esos recursos. Entonces, es un problema mucho más complejo, que yo creo que la única racionalidad es política y es de control. Y me gusta cómo lo pone Sabino. O sea, en vez de tratar de convencer con las razones específicas, caso por caso, veamos la película completa y qué país nos está dibujando esta serie de decisiones de la cual los fideicomisos ya no nos sorprenden. Los van a quitar, como quitaron las guarderías, como quitaron... y así va a ser. Entonces, ¿con qué Estado nos vamos a quedar? ¿Cuál es la estrategia política que hay detrás de esto? Yo creo que eso es lo que tendríamos que estar debatiendo, sí, porque creo que las razones que damos nosotros no tienen nada que ver con las razones que está pensando el gobierno que justifican la desaparición de los... Y bueno, si nos dicen corrupción, es falso, porque corrupción hay en todos lados. ¿Por qué son fideicomisos y por qué de estas comunidades a estas otras? Esa es la pregunta política relevante, me parece. Oye, Ana Laura, si se trata de corrupción ya tendría que haber desaparecido Pemex, ¿no? Hace un buen rato, bueno, ¿no? Las fiscalías, el Poder Judicial, sí, o sea, todo tendría que desaparecer. O sea, ha sido una forma de estructurar la administración y nuestros poderes. Tenemos que corregirla, es posible. Pero esta no es una medida anticorrupción, perdónenme, y discutirla como una medida anticorrupción, creo que, y es lo que me parece que sugería Sabino, nos hace perder el foco de lo que estamos viviendo. Y aparte ahí está el doble rasero, lo que publicó ayer el periódico Reforma, de que no desaparecen los fideicomisos que están vinculados con las Fuerzas Armadas, fideicomisos que han crecido exponencialmente en recursos durante este sexenio. Entonces no es que desaparecen ahora sí a rajatabla todos los fideicomisos. Sabino. Exacto. Sí, claramente estamos ante un político sobresimplificador. No hay una sofisticación técnica, no hay un debate democrático, no hay un espacio en donde deban hablar los técnicos. Yo creo que, por ejemplo, los fideicomisos es un buen ejemplo. Hay expertos en este tema, hay gente que ha dedicado su vida a estudiar los fideicomisos. Son temas muy complicados, los vemos en derecho administrativo, los estudiamos en derecho público, los estudian los economistas, los estudian los empresarios, los estudiamos los abogados y los politólogos. No es un tema sencillo. El analizar con seriedad los fideicomisos sería discutir caso por caso, fideicomiso por fideicomiso. Las reglas de cada uno son muy complejas y los problemas que va a generar esta desaparición en bloque, pues ya las está explicando el secretario de Hacienda fideicomiso por fideicomiso, clientela por clientela, causa por causa, blindaje por blindaje. Yo estoy convencido de que es un instrumento que se tenía que revisar. Pero yo quiero regresar a la manera como el presidente está asumiendo esto. No es un debate de políticas públicas. Este sexenio no es de políticas públicas. Este es un sexenio de política. Y lo que hay que analizar es esa política en donde no está habiendo un debate democrático, en donde se siente el dirigente que ganó, escuche otras opiniones, modifique su punto de vista, haya una composición distinta. Lo que creo que a estas alturas ya tenemos que analizar es la gran
gran ruta hacia la que vamos, en donde creo que es muy claro la pulverización de las opciones políticas, en donde hay un desmantelamiento de las burocracias, de la burocracia, donde hay una reducción de los factores reales de poder y donde se le están construyendo, y la Corte se convirtió en el tonto útil la semana pasada con el tema, donde le están construyendo un diálogo directo entre el presidente y su imaginario de pueblo. Por eso quiero insistir en este concepto, en su idea de pueblo. No es necesariamente el pueblo, porque el pueblo también son esos cineastas, y el pueblo son el CIDE, y el pueblo es también esos productores y esas personas lastimadas en Tabasco por los huracanes. No, su idea de pueblo, su imaginario de pueblo, está teniendo un diálogo unipersonal con una sola persona que lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque puede. Y esto es lo que hay que revisar, porque nuestro sistema democrático depende de que empiecen a operar a tiempo los contrapesos, que empecemos a ser lo suficientemente razonables para que si se toman decisiones que son y suenan descabelladas, tengamos la capacidad de detenerlas. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos del sistema que hacen posible detener? Imaginemos que se equivoca, el error humano en política. ¿Qué pasa si hay un error humano en política? El error humano en política tiene como contrapeso todo un sistema institucional. Ya no hablemos de la mala fe, ya no hablemos de la locura, ya hablemos del error humano. Un país de este tamaño no puede tener un comandante en jefe, un líder político solo, que en las mañanas esté tomando decisiones con la molécula enfrente. O sea, no es así. Bueno, entonces, a ver... Necesitamos llevar el debate a otro plano, y creo que fideicomiso es una muestra, es una gotita de sangre, es una muestra de cómo está decidiendo, de los riesgos que podemos llegar a tener, y debemos proyectarlo e imaginar qué puede pasar. Me queda tiempo para una ronda de conclusiones de 30 segundos cada uno. Empezamos contigo, Luis. Un poco lo que estamos diciendo todos es que esto es una concentración de poder. Sí. Eso es lo que realmente está en juego. O sea, está concentrando el poder para que él decida, el presidente de la República, todo. Ya ni siquiera pasando por el Congreso para la asignación del gasto. Hay que recordar que envió esta iniciativa de ley para que no tenga que aprobarle el Congreso el gasto. Bueno, pues es el mismo filosofía en materia de la desaparición de los fideicomisos, porque los fideicomisos en el fondo, y por eso no le gustan, son un contrapeso. Pues sí. Porque no pueden modificarlos fácilmente. Por no decir, a ver, ahí hay 50,000 pesos, mándamelos para acá. No, pues están comprometidos a través de un fideicomiso. Entonces, lo que estamos viendo es la concentración del poder. La concentración del poder irremediablemente lleva a una menor democracia e irremediablemente lleva a una mayor corrupción. Entonces, puede ser un pronóstico. Yo no estoy de acuerdo que no hay que hablar de corrupción. Sí hay que hablar de corrupción, porque vamos a hacer un pronóstico muy sencillo. ¿Va a haber más corrupción una vez que no haya fideicomisos? Sí, por supuesto que sí, porque va a haber una discreción en la asignación del gasto, y entonces vas a tener que ir de rodillas a Palacio Nacional a que te asignen tu gasto anual. Ese es el objetivo, la concentración del poder, y por eso hay que rechazarlo, porque la falta de democracia y la concentración de poder en una persona en México nos han hecho históricamente mucho daño, y lo pueden hacer otra vez. Ana Laura. Pues mira, yo no digo que no hay que hablar de corrupción. Yo no creo que esta medida es sobre corrupción. Ese era el argumento. O sea, que yo creo, y me gusta lo que dice Sabino, creo que más que hablar de política pública, que sería, por ejemplo, cómo combatir la corrupción, hablemos de política. Y política es cómo se estructura el poder y qué le da esto al presidente y qué gana y qué pierde. Y sobre esa es la racionalidad de esta toma de decisiones. No tiene que ver con que vaya a haber mejor cine, ni mejor ciencia, ni estemos mejor blindados frente a los desastres ambientales. Se trata de
qué significa el ejercicio del poder, cómo se concentra y cómo se distribuye y en dónde va a estar parada la base que sostiene a Morena en el poder. O sea, no solamente se trata de la concentración del poder del presidente, sino del conjunto de electores y de ciudadanos que lo van a sustentar a lo largo de una crisis económica profunda, una crisis de sanidad tremenda y lo que se avecina es una crisis de seguridad muy fuerte. Bueno, esto, ¿cómo se ejerce el poder en ese contexto? Y creo que si lo empezamos a debatir así, quizá entendamos mejor la racionalidad que hay detrás de cada una de estas decisiones. Pero no se trata esta medida de combatir la corrupción, perdónenme, tampoco se trata de ver cómo vamos a producir mejor cine o qué vamos a hacer las comunidades científicas. Esto se trata de ejercer el poder, afianzar un conjunto de electores y una base social fuerte que te permita sobrevivir una crisis del calibre que estamos viviendo. Sabino, 30 segundos, por favor. A mí me preocupa mucho el desprecio por el saber, me preocupa mucho la ignorancia, me preocupa mucho que el presidente López Obrador no entienda su tiempo, no entienda el nuevo tiempo mexicano, no entienda el nuevo tiempo global, no entienda que las decisiones que se están tomando en el mundo son mucho más sofisticadas, complejas, en donde requiere de personal y de personas técnicas que le ayuden a sofisticar la toma de decisiones, en donde un país como México no se puede dar el lujo 4, 3, 6 años de no tomar decisiones con conocimiento, con saber, con los expertos del mundo. Juárez fue un gran hombre porque entendió su tiempo. Y la pregunta es si López Obrador alcanzará a entender su tiempo a tiempo. Gracias a los tres. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, voy a hacer una pausa y regresamos con nuestro hombre en Nueva York, Jorge Suárez Vélez, para examinar qué va a pasar con la economía en Estados Unidos, si gana Biden o si gana Trump. Regresamos.